Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias a Ernesto Bazán Training Corporation por la invitación a exponer hoy. Me han pedido que converse sobre el título que ven en pantalla, ¿por qué Panamá no ha podido salir de la lista gris del Gafi? Con mucho gusto, yo he preparado un plan que tiene tres partes. Primero vamos a ver esto de lista gris, de qué y de quién se trata. En segunda instancia vamos a ver por qué Panamá ha entrado, antes de empezar a discutir por qué Panamá no sale, que sería la última parte. Lo primero que tenemos que recordar, la audiencia presente hoy, es que existen una serie de estándares internacionales, que serían lo que llamaríamos los antecedentes de este tema. El Financial Stability Board ha establecido una serie de estándares, o más bien fijadores de estándares internacionales, que entre los cuales se encuentran, y conocemos los que estamos en este evento hoy, por ejemplo, el Comité de Basilea para el tema de la banca, el tema de IOSCO para el mercado de valores, la OECD, que fija los estándares en materia de buen gobierno corporativo, tenemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y en materias bien técnicas tenemos los estándares en materias de contabilidad y auditoría. Uno de esos tantos estándares lo fija el Grupo de Acción Financiera, el GAFI. La pregunta clave en este tema es, ¿cuál es la posición de Panamá con relación a estos estándares? ¿Los apoya o los cuestiona? Lo digo porque tiene mucho que ver con la lista que vamos a explicar más adelante. Y para contestar esa pregunta, presentamos ciertos datos duros. Panamá ha pasado de ser un país que en un periodo de un año pasó de contratar abogados para que opinaran y dirigieran carta como la que ven en pantalla a el secretario general de la OECD en el año 2015, donde le decía que el país, su cliente, Panamá, los abogados norteamericanos, le decían que primero ponía en duda los estándares internacionales y segundo advertía de que si la OECD tomaba algún tipo de medida contra Panamá, Panamá iba a reclamar esto vía los tribunales de justicia. Ese es un marco histórico de hace 7 años que quedó reflejado en una contratación nada barata. El Panamá invirtió en este procedimiento. Y luego, un año después, Panamá se cambió de ruta y estableció que quería liderar al mundo en la nueva arquitectura financiera mundial internacional, que pasa por lo que siempre ha sido necesario, que es seguir los estándares internacionales que acabo de mencionar. Más en concreto, Panamá es miembro de Gafi-Lat en la actualidad, que es una organización de las que se conocen como tipo Gafi, organizaciones que son parte o forman grupos que, sin ser el Grupo de Acción Financiera, el núcleo duro, son organizaciones, llamémosle satélites, si se quiere usar alguna palabra. Gafi-Lat tiene 17 países del área de Suramérica, Centroamérica y América del Norte. Cubre toda Latinoamérica, con excepción de El Salvador. Curiosamente, El Salvador está en GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, donde estuvo Panamá. Panamá, Gafi-Lat, lo que hace es seguir las recomendaciones de Gafi en materia de blanqueo de capitales, la prevención del blanqueo, y sobre todo el tema de las evaluaciones que vamos a revisar en mucho detalle. Panamá y el Gafi tiene una relación muy interesante. Hay a veces, algunos dudan sobre si es Panamá, Gafi versus Panamá o Gafi y Panamá. En el argumento de que es Gafi y Panamá, yo presento 4 datos importantes. Primero, Panamá es y ha sido miembro de GAFIC y de Gafi-Lat. GAFIC es el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ambos grupos los ha presidido. Panamá ha sido presidente de ambas organizaciones. Hay 200 jurisdicciones en el mundo que reconocen las recomendaciones de Gafi contra el blanqueo de capitales o de activos. Solo 3 jurisdicciones en el mundo no forman parte de algún grupo tipo Gafi. Esto no significa que están en listas de deficiencias ni de países riesgosos. Esto es que no forman parte de ningún grupo tipo Gafi. Y esos 3 países son Corea del Norte, Irán y Burundi. No hay ningún centro financiero internacional y regional en el mundo que no reconozca las recomendaciones de Gafi. Panamá proporciona evaluadores, seres humanos panameños que hacen parte de los equipos de evaluaciones mutuas a otros países. Así como Panamá recibe evaluadores, Panamá da evaluadores.
En su normativa interna, Panamá requiere a sus sujetos obligados, financieros o no financieros, que sigan los resultados de las evaluaciones de Gafi para las otras jurisdicciones. Y Panamá solicita, las evaluaciones no se pueden hacer si el país no las solicita, si no las permite, las contesta luego que recibe las observaciones, le da seguimiento con los planes de acción, adquiere compromisos políticos de alto nivel, permite la publicación de los resultados, que también es algo que se hace, puede no hacerse, si hay países que pueden decidir no querer publicar los resultados, un mensaje muy preocupante, pero está la posibilidad. Un resultado no se publica si el país no lo permite. Y por último, las incorpora a su normativa nacional. Y las consecuencias prácticas de todo esto, la más importante es que grupos importantísimos como el FinCEN del Departamento de Tesoro norteamericano, cada vez que se dan las reuniones de Gafi y se produce una actualización del listado de Gafi, envía una circular a sus sujetos obligados, recordándole que los países que aparezcan en la lista de países con deficiencias o de alto riesgo tienen que tener unos cuidados especiales en materia de riesgo que conllevan pues procedimientos especiales. Panamá hace lo mismo en su normativa, esto me llama siempre mucho la atención y me parece importante recordarlo a la audiencia, de que Panamá en su normativa, que es en la actualidad la ley 23 de 2015 de manera general, no en manera sectorial, banca, valores y seguro, que tienen la suya, pero la ley 23, y el decreto 35 del 2022, muy reciente, que en su artículo 12 recuerda que Panamá le dice a los sujetos que tienen que prestar atención a los resultados de las listas de Gafi y tomar las medidas acordes. Con esto, Panamá se advierte a sí misma, porque al Panamá aparecer en las listas de Gafi hace que ella misma se esté advirtiendo de los países que aparecen en las listas, las consecuencias que ello conlleva. Yo he preparado unas cuantas gráficas donde he recogido datos que me parecen de interés en una sesión como esta. Primero, debimos empezar por aquí. Las listas no se llaman gris y negra, ya eso llegó para quedarse, es difícil que se le pueda quitar ese nombre. Los nombres correctos, y no son muy periodísticos porque son muy largos, es lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas, esa sería la gris, y lista de jurisdicciones de alto riesgo, esa sería la negra. Pero el nombre deficiencias estratégicas es bien importante y los nombres tienen un valor. Yo he revisado 10 años de listados y me puse a revisar del año febrero 22 a marzo 22 y algunos numeritos interesantes son que se han dado 31 reuniones de Gafi. Gafi se reúne 3 veces al año y hay que eliminar unas de pandemia que no tuvieron reuniones, pero en grueso son 31. Y en ese periodo ha habido 66 países listados en las listas de jurisdicciones con deficiencias o de alto riesgo. Se reparten 23 de Asia, 19 de África, 8 de América del Norte, 9 de América del Sur, 5 de Europa y 2 de Oceanía. Varios de los datos al revisar estos 10 años de listados nos indican lo siguiente. El país que más tiempo ha estado durante todas estas reuniones en este periodo revisado ha sido Yemen, que ha estado en 25 reuniones. 25 reuniones de Gafi siempre está en la lista. Sin embargo, hay que entender que Yemen tiene una guerra civil desde el año 2014, lo cual lo pone en una situación muy particular. 8 países listados en una sola reunión se han quedado. ¿Qué significa esto? Que se puede salir rápido de la lista. Esto es un mito que yo quiero explicar que es posible. Unos países han estado listados una vez y a la siguiente reunión sale. Claro, cada país tiene problemas distintos. Panamá ocupa la posición 12 en ese ranking que yo he hecho de los 66 países con más reuniones listados, 14, y 5 en una ocasión y 9, y esto va creciendo en la actualidad. Panamá es uno de los pocos, si no el único país de todos que ha estado 3 veces en la lista de Gafi, el año 2000 y 2022. En ese periodo, en los 22 años, lleva 3 veces en la lista. Y en octubre de 2022, la última reunión de Gafi, esto se actualizó. Panamá ha estado, si se compara, estuvo una vez 20 meses, que es del 14 al 16, que son 5 reuniones de Gafi, y en la actualidad lleva 40 meses. Viene desde junio del 19 a octubre del 22 y no ha salido. Eso son 11 reuniones de Gafi. Y seguirá así, no hay que ser muy pronosticador, pero por lo menos hasta febrero, junio, octubre son las otras 3 reuniones que vienen del año 2023. Es decir, puede estar potencialmente unos 51 meses, es decir, unas 14 reuniones de Gafi en la lista. Esto para nada positivo, pero son hechos duros, realidades del calendario y contra él poco podemos hacer.
El asunto se pone también interesante cuando se revisa una lista, un cuadro que ha preparado un señor que se llama George Papanicolaou, que compara las 3 listas más importantes que hay en la actualidad, Gafi siendo la primera, y 2 listas de la Unión Europea, que tienen los países de alto riesgo y no cooperadores, y los países no cooperadores específicamente en el tema fiscal. Hay 41 jurisdicciones en el mundo que están en esta situación. 41 países o jurisdicciones. Panamá es el único que está en las 3 listas, en la de Gafi y en las 2 de la Unión Europea. Tampoco es para nada positivo este ranking, este honor. Podemos ver que los centros financieros con los cuales Panamá compite o cercanos a Panamá, Bahamas, por ejemplo, ha estado una sola vez, Barbados ha estado una vez, Caimán una sola vez, Mauricio una sola vez, y Bahamas, que lo vamos a ver más adelante, estuvo una sola vez y salió rápidamente, y salió durante la pandemia, que también es otro mensaje bien importante. Se pudo y se puede salir de la lista durante la pandemia. El COVID-19 no es una razón para no salir. También llamo la atención sobre un país, Trinidad y Tobago, que está en las listas que les tengo en pantalla, que es el único país cumplidor al 100% de la recomendación 24 de Gafi sobre beneficiarios finales. ¿Por qué traigo esto a colación? Esto significa que no es un solo tema el que hace ingresar o salir de la lista. Por ejemplo, en Panamá en el año 2020 se aprobó la ley 129 del 2020 sobre el registro de beneficiarios finales y la exposición de motivos indica que era para salir de la lista de Gafi. Insisto, no se sale ni se entra por un solo tema. Es mucho más complejo y vamos a ver. Como punto B, segundo, ¿por qué Panamá ha entrado? Antes de ver por qué no sale. Las evaluaciones son un proceso complejo, largo, tedioso y bien estructurado. Hay una metodología que voy a darle los datos donde pueden verla. Los que no la conozcan, muchos probablemente sí están familiarizados. No es algo que se ha inventado de la noche a la mañana, ni es algo que hace una sola persona. Lleva 7 pasos que tienen tiempo y requieren mucho estudio. Los evaluadores terminan conociendo una jurisdicción mejor que muchos de los nacionales de esa jurisdicción, eso se los puedo asegurar, por lo cual hace un reto para la jurisdicción tener un equipo que sea permanente y que pueda estar a la talla de los evaluadores. Una de las deficiencias es que el equipo local, si cambia mucho por vaivenes políticos y los cambios gubernamentales, no está a veces a la altura para contestar las preguntas de los evaluadores y pudiendo contestar con datos, no puede hacerlo porque no los tiene y por eso se dan resultados a veces no deseados. El establecimiento de lista de colores empezó como un proceso que en inglés se llama name and shame, que es nombrar y avergonzar. Eso no se puede ocultar. La idea es que esas listas generen una presión odiosa para que los países traten de cambiar. Sin embargo, ha pasado de eso, que es un mecanismo muy primitivo, a un mecanismo de evaluación de riesgo que sigue la comunidad financiera internacional y los reguladores, y que deben seguir y deben seguir más. Es decir, se compara esta lista y muchas otras para evaluar el riesgo de un país y tomar decisiones de inversión o no, o de distintos tratamientos. Eso es un hecho cada día más moderno y indiscutible. Todos son evaluados, todo el mundo es evaluado, con lo cual no hay ningún tipo de sesgo de que se evalúa A y a B, no. En el grupo que vamos a ver, Gafilat, toda América Latina ha sido evaluada y varios han sido evaluados varias veces con distintas metodologías y rondas, porque esto va por rondas. Ya estamos en la 4ª y viene una 5ª ronda de evaluaciones y metodologías han ido cambiando, se van poniendo cada vez mejor, más estrictas, más completas. Cuando uno compara cuando esto inició, que incluso las evaluaciones las hacía el Fondo Monetario Internacional y luego pasaron a Gafi, la riqueza de los cuestionarios uno las puede apreciar enormemente. Entonces, estas evaluaciones de todos los países se pueden comparar y ahí es donde vienen los elementos interesantes para ver por qué unos están en lista y otros no. Si uno no las lee, no las revisa y no las compara, tiene que satisfacerse con lo que le digan las personas, los titulares de diario, y bueno, va a tener información dependiendo de quién le dé esa información. Estoy pasando aquí, pero no pasa la siguiente filmina.
Ahora sí. Mire, las evaluaciones tienen dos componentes muy importantes. Es el cumplimiento técnico, que antes era fundamental. Se evaluaba si tenían las normas, si están vigentes, si hay un marco institucional de apoyo en la lucha contra el blanqueo. Ese es, digamos, el cascarón, el edificio, las bases. Importante tener la norma. Nosotros nos obsesionamos con ese aspecto y siempre hemos estado indicando como respuesta a una falencia que se va a aprobar una norma, que se acaba de aprobar una norma, que se está aprobando un reglamento. Ese mecanismo es necesario pero insuficiente. Se combina con el componente de efectividad, que viene a evaluar si el sistema de verdad funciona y el grado en que el país está logrando alcanzar los resultados que ha definido. Es decir, esto ya nos aterriza en la práctica. Usted puede tener la mejor norma del mundo, pero si no la usa, no la aplica y no sabe a dónde quiere llegar, nunca va a llegar. No es solamente aprobar la norma, la cual la norma puede tener también excepciones importantes que la vuelven inocua. Y esto es bien fundamental entenderlo. Es responsabilidad del país que se está evaluando. Es decir, cuando se viene a evaluar a Panamá, la evaluación comienza desde el escritorio del evaluador con todo lo que revisa y luego viene in situ unos cuantos días. Él se basa en la evidencia que le den, él o ella. Si la evidencia no está disponible, los evaluadores solo pueden concluir que el sistema no es efectivo. Es decir, el objetivo no es llegar a una lista de ningún color, ni nada que se le parezca. El objetivo es encontrar evidencia que demuestre si se están logrando los resultados que se desean obtener. Y hay unas 11 resultados inmediatos que ya están preestablecidos, que es lo que la evaluación va a tomar en cuenta y que se deben alcanzar para tener un sistema eficaz. La palabra eficaz es fundamental. No solamente tener un sistema, sino que el sistema es eficaz para la lucha contra el blanqueo. Y se le da una especie de notas o calificaciones que lo dicen todo. Hay un alto nivel de efectividad si el resultado se logra en gran medida y no se necesita más nada. Eso es lo ideal, lo óptimo. Hay un nivel sustancial de efectividad si el resultado se logra en gran medida, pero algunas mejoras son necesarias, pero son tolerables, aceptables. Los problemas vienen en los niveles moderados de efectividad. El resultado se logra, pero se necesitan mejoras importantes. Ahí viene la primera advertencia. Y lo que nadie quisiera tener es baja efectividad. El resultado no se logra ni en una medida insignificante y las mejoras fundamentales son necesarias. ¿Cuáles han sido los resultados de Panamá para entrar bien en concreto? En la evaluación 2018 y enero 19, en estos 11 indicadores, en entender los riesgos, bajo nivel de efectividad. Panamá no entiende bien los riesgos de blanqueo, voy a demostrar por qué es así, y eso, al no entender los riesgos, tiene el problema inicial servido. La cooperación internacional, el resultado fue nivel moderado. Si no se coopera adecuadamente, el nivel resulta moderado, lo cual no es positivo. Los supervisores supervisan, monitorean de manera eficaz, eficiente, el nivel fue moderado. Las instituciones financieras y los que ahora le llamamos los sujetos obligados no financieros aplican medidas preventivas, el resultado fue moderado. Se impide que las personas jurídicas, es decir, sociedades anónimas o los arreglos jurídicos tipo fideicomisos se usen indebidamente, el nivel fue bajo. Que la información financiera sea utilizada adecuadamente por las autoridades competentes para la lucha contra el blanqueo, el nivel fue bajo. Que se investiguen los delitos y los delincuentes son procesados penalmente, las sanciones son efectivas y proporcionadas, el nivel fue moderado. Que se confiscan los ingresos y los instrumentos de crimen, el nivel fue moderado. Que se investiga el financiamiento del terrorismo, la efectividad fue moderada. Que se impida a los terroristas que utilicen el sistema, ahí sí fue sustancial la eficacia, y se impide que las personas utilicen para la proliferación de armas de destrucción masiva, también fue sustancial. De las 11, tuvimos 9 que estaban entre baja efectividad y moderada efectividad. Y la regla indica que un país es colocado en seguimiento intensificado si tiene 7 o más baja efectividad o moderada efectividad. Es decir, la matemática indicaba que nosotros teníamos que estar y hemos estado en un llamado seguimiento intensificado. Entonces, si ya comenzamos a entender que esto no es
digamos, arbitrario ni caprichoso. Eso ayuda al panorama de solución, ¿no? Mirar al pasado es necesario para mirar al futuro. Los problemas detectados vienen desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, 2012, y no es la primera vez, varios de los resultados indicaban que no teníamos un buen marco legal, el cual ha ido cambiando, y quiero llamar la atención sobre un tema que es importante. Las autoridades competentes no tenían facultades, en especial la Unidad de Análisis Financiero, o recursos suficientes para ejercer debidamente la supervisión del sistema. Aquí hago un contraste con la parte derecha de la filmina que estoy presentando, donde en una noticia del 2014 se informa que la Unidad de Análisis Financiero utilizó fondos del Programa de Ayuda Nacional, el entonces llamado PAN, para gastos de la Unidad de Análisis Financiero, y estos gastos se fueron algunos de ellos en muebles y sobres de mármol importados para la oficina de la entonces directora de la unidad. Yo quiero hacer el contraste porque si usted no tiene recursos suficientes según las evaluaciones y el dinero que logra obtener de un programa de ayuda nacional lo utiliza para muebles y sobres de mármol la oficina del director, es evidente que tenemos muy confundidas y enredadas las prioridades. Y el informe sobre Panamá del año 2012 del FMI era muy importante. A mi juicio es uno de los que dice más sobre nuestra situación. Dice textualmente que al momento, esa es una fotografía de ese momento, está citado al punto donde ustedes lo pueden ver en la página web del Fondo Monetario, eso no está en Gafi ni Gafilat, sino en el FMI. No se conoce, las funciones de la UAF nunca han dado que los reportes de operaciones sospechosas que se dan hayan generado a conocimiento, y aquí están hablando las autoridades judiciales panameñas, no están en conocimiento de informe alguno de la UAF que haya llevado a una condena por blanqueo de capitales. Eso era hace 10 años, el tiempo cambia, hay que reconocerlo, pero hay que mirar al pasado para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Si la autoridad judicial panameña le dice a un evaluador en su momento que no está en conocimiento de ningún informe de la UAF, que se están dando desde el año 99-2000, o sea que en ese momento ya llevan 12 años, que haya generado una condena por blanqueo de capitales, tenemos un problema. ¿Y por qué desmejoró Panamá? Específicamente están citadas las páginas. No hay estadísticas adecuadas de investigaciones, no las había, ahora eso ha ido cambiando. La ley no se extendía a importantes actividades, mucha gente por fuera. Limitación operativa para la cooperación, tanto nacional como internacional. A veces se piensa que la cooperación nacional es más fluida y no necesariamente es así. Y estas dos son bien importantes. Número de investigaciones penales relativamente bajo en proporción con el sistema financiero. Las palabras claves son investigaciones penales y la proporcionalidad con el tamaño del sistema. Por eso es que no se puede comparar peras con manzanas. Cuando uno ve otros países y dice, este sí, ¿por qué este está en la lista y por qué no? Es el tamaño del sistema financiero y la cantidad de investigaciones penales. Panamá se destaca por no tener investigaciones penales suficientes para el tamaño que tiene, lo cual es una anomalía. Y sanciones, obviamente después de las investigaciones viene la etapa de las sanciones, igual sanciones impuestas son moderadas, las que le reportaron en su momento, relativamente bajas, son inocuas y no son suficientemente disuasivas o proporcionadas para que se consideren efectivas. La cantidad no nos debe llamar la atención, son sanciones numerosas cuando se han comenzado a dar, pero son bajas en su cuantía, lo cual no genera más que una mínima molestia. Y cito aquí a una autoridad que en su momento fue el director general de ingresos, el abogado Julio Cortés, que pone el tema en perspectiva. Él tiene un artículo que se llama Panamá, los registros contables, el intercambio de información, y él dice lo siguiente: las partes interesadas llevan más de 15 años dilatando para no cumplir el intercambio de información tributaria. Está hablando de un tema muy específico. Lo mismo que han hecho con el tema de registros contables, que tienen bastante tiempo y todavía está en desarrollo, y se ha aplicado a otros temas de la agenda de transparencia. Es un tema que quiero traer a colación como global, no solamente de blanqueo puro y duro, sino que es una actitud en otras áreas. Panamá se ha concentrado en una etapa mecánica y operativa que todos los que estamos en esta reunión, los que son panameños o los extranjeros que estén oyendo y quieran abrir una cuenta en Panamá, anecdóticamente se señala lo difícil que es abrir una cuenta. Se queda allí el tema como que es muy difícil abrir una cuenta, y de hecho lo es.
Sin embargo, eso no es ni la parte superior del problema, es la punta del iceberg. No se observa ese rigor en las etapas posteriores en cuanto a investigación de personas que puedan haber burlado los controles iniciales, ni las personas que lo han asistido. Y tampoco se ve esa severidad en la etapa de sanciones. Entonces, los criterios en positivo que se tienen que tener para ir saliendo de estos problemas son impedir que las personas jurídicas sean utilizadas para operaciones delictivas. El sistema de nuestras personas jurídicas ha sido que se facilita la flexibilidad llamada de nuestro derecho corporativo, la hace un imán para esto. Por eso es comparar peras y manzanas, y vamos a ver el caso de Nicaragua. Usted no observa panameños usando estructuras nicaragüenses para el blanqueo. Usted sí observa nicaragüenses usando estructuras panameñas para el blanqueo. Así de sencillo es el esquema. No puede compararse Nicaragua con Panamá en tema de blanqueo. Y menciono Nicaragua porque es el que acaba de salir de la lista y a muchas personas les parece incomprensible, siendo un país no democrático, que viola los derechos humanos, que no respeta la libertad de prensa. El problema es que Gafi y las evaluaciones no miden nada de eso, no miden derechos humanos, democracia ni voto, miden es blanqueo y la eficacia de la estructura. En teoría, y yo no tengo ninguna interés, inclinación especial por Nicaragua, pero no se conoce el rol de Nicaragua en el blanqueo de capitales internacional a través de sus estructuras, es decir, sociedades nicaragüenses, fundaciones de interés privado nicaragüenses y fideicomisos nicaragüenses no son vehículos utilizados como lo son los vehículos panameños. Hay que asegurar la información sobre los propietarios efectivos o beneficiarios finales que esté disponible. Nosotros estamos arrancando con un registro de beneficiarios finales que vamos a comentar cómo va. Y que la información esté disponible para las autoridades competentes. Eso también están trabajando arduamente las autoridades actuales. Me consta que están haciendo un esfuerzo titánico y no es fácil, tiene un componente tecnológico y un componente de mucho recurso humano y tecnológico que debe participar. Las personas deben ser sancionadas cuando incumplen las normas. Allí estamos también en un cambio de paradigma. Ahí vamos a mostrar algunos datos. Y debemos luchar, y esa es la gran paradoja, los instrumentos fueron creados para ser atractivos y se utilizan para el bien y para el mal, y el problema es que no prevalezca el mal uso. Y tiene que insistirse en todo lo que es el conocimiento del beneficiario final, que ahora mismo está concentrado en sociedades anónimas y fundaciones, pero un gran reto en el mundo, no solo Panamá, es para los fideicomisos, los trusts. Los resultados comparables para todo, aquí están las fuentes oficiales. Primero, para hablar de este tema hay que conocer la metodología, es un documento de 174 páginas que cambia, es bastante transparente, es un documento que se discute públicamente, se hace consulta pública, Gafi tiene varias consultas abiertas sobre la metodología. Luego hay los procedimientos, el documento en la actualidad tiene 40 páginas y hay un borrador de 64 páginas y tiene los vínculos que va a ser utilizado cuando sea aprobado en el futuro, no ha entrado en vigencia todavía, pero lo que quiere demostrar es que no se queda estático, es un documento que va cambiando. Cada evaluación les enseña cómo mejorarlo y hay que estar pendiente de los cambios. Cuando usted ve al final, usted tiene una especie de cuadro, mapa de calor que le gusta mucho a los que están en el mundo de los riesgos, y usted ve pues los países donde se comparan, ve a Panamá en esta flechita que les puse aquí, eso es en cuanto a las recomendaciones, cuáles se cumplen, cuáles no se cumplen, y usted debe intuir que entre más rojo haya, menos se cumplen, y eso por lo tanto demuestra el problema de deficiencia estratégica en la lucha contra el blanqueo. Se ha hecho un cuadro interesante donde se relaciona eso con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y que no mide el blanqueo, para ser claros técnicamente. Sin embargo, hay una correlación interesante porque los países que tienen problemas con blanqueo también tienen problemas con corrupción. Este cuadro sí es el que quiero llamar la atención porque es el que mide el tema de los 11 resultados deseados. Y ahí es donde está la verdadera comparación. Cumplir o no en la parte técnica las recomendaciones es importante, pero más importante es la efectividad. Y este es el cuadro que nos indica donde un país puede contrastar con otro que en apariencia tiene problemas de blanqueo, pero es más efectivo en cuanto a los resultados.
Todos los países tienen problemas de blanqueo, eso es lo primero que hay que partir de esa gran premisa. El problema es cómo le hacen frente y qué tan efectivos son en su combate. Y eso se mide a través de la aplicación de la ley, de las sanciones y de una constante lucha. Si hay pasividad, si no hay actividad, no se es efectivo. Por ejemplo, cito el caso de Delaware, famoso Delaware, donde se copió la ley de sociedades anónimas de Panamá. Un señor John Casara, que no es cualquier persona, sino un ex agente especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, escribió un artículo de opinión hace 9 años en el New York Times para este mes de noviembre. Y si usted lee ese artículo, se dará cuenta de la queja de esa persona con relación a Delaware, porque él como funcionario investigador se topaba con que cuando estaba haciendo investigaciones locales o a pedido de colegas internacionales, Delaware era un muro y no podía obtener la información sobre beneficiarios finales y las investigaciones se le tornaban muy difíciles, por no decir imposible. Él manifiesta sentirse avergonzado y también manifestaba el problema del doble rasero, doble moral, porque Estados Unidos como país criticaba a otros países que tienen ese mismo problema de no dar la información sobre el beneficiario final. Eso es lo que trae este tema tan caliente y tan candente de debate. Sin embargo, hay grandes diferencias prácticas en el resultado cuando uno compara un sistema con el otro. Y me limito a varios criterios. Hay el elemento de la autocrítica. El país, Estados Unidos, tiene grupos de vigilancia privados y públicos variados que hacen estudios múltiples, académicos y prácticos, donde demuestran los problemas que tienen. Se los demuestran a ellos mismos con datos y buscan soluciones. Y en la parte gubernamental y política se toman medidas legislativas que pasan por las funciones democráticas y son aprobadas o no, dependiendo de los intereses de cada estado o federales, y se buscan mecanismos como el que se cita a la derecha. Desde el año 2013 se está tratando en Estados Unidos el tema de los beneficiarios finales, que acaba recién de ser aprobado y va a estar en vigor el otro año con un registro final en el 2025. Así que es todo un ecosistema completo donde hay autocrítica, grupos de estudios académicos, prácticos y políticos. Yo lo que siento es que en Panamá este ecosistema falta. El ecosistema está simplemente limitado a que somos evaluados de afuera y hay siempre una reacción donde se trata de pasar leyes o reglamentos para atender los problemas de la evaluación y ese sistema ha demostrado ser insuficiente. No hay autocrítica, no hay estudios locales y no hay iniciativas locales propias. Es mi apreciación, producto de más de 25 años en estos menesteres. Y lo puedo demostrar con la Evaluación Nacional de Riesgo. Esa Evaluación Nacional de Riesgo tomó 4 años en hacerse. Fue una promesa de una revisión que se nos hizo. Panamá dijo que iba a hacer su evaluación de riesgo. Si no conocemos los riesgos, no sabemos contra qué estamos peleando. No quedó muy bien la primera que se hizo y los observadores de afuera nos pidieron que la revisaran porque curiosamente no se incluía la evasión fiscal como un riesgo y el mundo entero ve ese tema como un problema de Panamá. Tampoco se incluye el tema del Trade-Based Money Laundering, que es un tema bien importante, ya que Panamá en su código fiscal permite algunas figuras como por ejemplo la sobrefacturación o subfacturación de bienes, las legaliza desde el punto de vista fiscal, cuando afuera en el resto del mundo son vistas como un delito precedente de blanqueo de capitales. Y nuestras amenazas, como ya he dicho, y nuestras, no incluían la evasión fiscal, lo cual es altamente paradójico. Las que consideramos de alto riesgo eran y son zona libre, zonas francas, las inmobiliarias y la construcción y los abogados. Pero ¿cuál es el problema con esos datos? Si comparamos los riesgos de nuestra autoevaluación con las actuaciones, hay un serio problema de consistencia. Si decimos que el sector inmobiliario y de construcción es el segundo más riesgoso, tenemos los requerimientos que le hizo la UAF del periodo 12 al 16, fueron solamente 2 a los agentes inmobiliarios. Y los reportes de operaciones sospechosas en ese mismo periodo fueron solo 8, con 3 años en 0, y se vino a dar más en los últimos años, 2 años, 3 en un año y 5 en el otro. Esos números son extremadamente bajos si hemos declarado que ese es nuestro segundo mayor riesgo. Y peor aún, las inspecciones que se llevaron a cabo en el sector
son extremadamente bajas, 2 en 2016 y 3 en 2017, cuando hemos detectado que es nuestro sector segundo más riesgoso. Obviamente, las inspecciones dependen de recursos humanos y voluntad y dinero para poder ir a inspeccionar la gran cantidad de sujetos que hay. Pero creo que con estos números demuestro mi punto. Y termino con la pregunta que se me hizo al principio: ¿por qué Panamá no sale? Bien. Eliminemos de salida el COVID como una excusa. El COVID se volvió la excusa en Panamá para todo. La pandemia ha sido la excusa para todo. Cerrar las escuelas, que cayera el Producto Interno Bruto. Panamá tuvo uno de los Productos Internos Brutos de las caídas más dramáticas. Aquí tenemos el cuadro a la derecha. Es de los países donde más cayó el Producto Interno Bruto. Está en el ranking de número 6 en el año 2020. También estaban Bahamas y Maldives, pero si vemos, Bahamas salió de la lista de Gafi a pesar de esta caída del Producto Interno Bruto, producto de la pandemia, y Maldives, que tuvo el segundo producto de caída más grande del mundo, superó sus problemas en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. ¿Qué quiero demostrar, o creo haber demostrado? Que la pandemia no es excusa. Y hay opiniones interesantísimas. Tengo que ser transparente y declarar que el señor que da esta opinión aquí, un abogado muy prestigioso, licenciado Juan Antonio Tejada Mora, que es el mejor amigo de mi difunto padre y es mi padrino. Yo soy su ahijado, y mi padre era el padrino de su hija mayor. Lo entrevistaron recientemente, el 8 de noviembre, hace muy pocos días, y él dice que ¿por qué no salimos de la lista? Él dice que, en su criterio, la discriminatoria imposición de regulaciones, sanciones y amenazas a nuestro país por parte de asociaciones privadas en las que Panamá no forma parte, como OSD, IFI, constituye una grave anomalía y violación de los derechos de Panamá. Esa es su opinión. Y dice que esto ha sido denunciado en foros internacionales y que debe considerarse llevar al sistema de justicia pública internacional. Esta es una posición y yo debo respetarla. Ya dije quién es la persona y cuánto lo aprecio, y esta también la escucha usted contra las palabras que se utilizan, listas discriminatorias. Como usted utiliza ese concepto, ya sabe que lo dice, lleva una idea de que se está dando una discriminación. Otros creemos que el asunto gira en torno a las deficiencias estratégicas que resultan de las evaluaciones y que hay que verlo por ese ángulo y no es tanto la discriminación, porque a nuestro juicio, desde el punto de vista como si uno fuera profesor, sería como los estudiantes que fracasan un examen consideran que el profesor lo está discriminando. Cierto sería si el profesor, ante dos estudiantes fracasados, a uno lo califica con nota de pase y al otro no. Ahí hay que analizar esa discriminación, pero para eso alguien tendrá que revisar ambos exámenes, revisar si las respuestas estaban correctas, y entonces tienen que sentarse a revisar las evaluaciones internacionales. El otro problema, o el problema que esto genera y que dedicamos tiempo, es las asimetrías que se manifiestan popularmente como lo que cito a la izquierda. Dice una persona manifiesta su opinión, hay que respetarla. El objetivo de ellos es dañar nuestra imagen, es lo que consideran muchos. Dice que es increíble que saquen a Nicaragua y Pakistán de la lista, países que en total anarquía, y que se mantenga Panamá. Ya he mencionado lo importante que es, para antes de opinar, leer la evaluación de Pakistán y leer la evaluación de Nicaragua y compararla con la evaluación de Panamá y ver cómo contestó cada país y qué evidencias demostró para poder ser evaluado. Lo peor para mí de este problema es que nos lleva a un nuevo problema, que es ponernos a discutir quién está en la lista y quién no, y nos hace olvidar el problema de fondo, es que tenemos deficiencias estratégicas para luchar contra el blanqueo, y ese es el problema que hay que atacar. Que otros la tengan o no puede ser interesante, pero no tenemos ni tiempo ni recursos para dedicarnos a los otros, sino que tenemos que dedicarnos a nosotros mismos. Y lo que hay que contrastar puro y duro es lo siguiente. En la última reunión de Gafi nos dice que nuestros problemas están concentrados en lo siguiente. Hay que asegurar la verificación adecuada, que la información esté actualizada sobre los beneficiarios finales. Ese es clave y para eso hay un registro ahora que se está empezando a cargar. Y hay que demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero producto de delitos fiscales extranjeros. Es interesantísimo. Este es el interés de la evaluación de Gafi, es que se coopere internacionalmente con el delito fiscal extranjero. Gafi le recuerda a Panamá que está atrasado en su plan de acción, que expiró desde el 2021, desde el inicio del 21, y que tiene que completarlo
porque si no lo hace antes de febrero del 23, puede que la amenaza es que se pase a un país de alto riesgo o se le advierta pues a la comunidad internacional que tienen que tomar medidas intensificadas, lo cual generaría enormes costos para estas instituciones que pueden muchas de ellas considerar, como ya lo hicieron una vez en el pasado, que no le conviene hacer negocios con Panamá, lo cual sería altamente negativo. Y los problemas en ejemplos concretos. Sanciones administrativas se están dando. Esto viene de la página de la Superintendencia de Sujetos no financieros obligados, sujetos obligados no financieros, donde hay una página bien detallada de las sanciones que se están imponiendo. Llamo la atención, por ejemplo, las sanciones más altas son de $300.000, $350.000, son bastante altas si las comparamos con otras. Sin embargo, los sujetos que se le han impuesto jamás van a pagar estas sanciones, ya ni siquiera existen, como lo pueden ver, o si existen, tienen otras deudas mayores y prioritarias. Pero bueno, es para simplemente contrastar el hecho de que se están poniendo sanciones, el problema es en qué momento se ponen y desde cuándo, si se pueden cobrar. La experiencia nuestra como reguladores es que poner la sanción a veces es la primera etapa, cobrarla es una segunda etapa mucho más difícil. ¿Y qué se está haciendo en los problemas? Registro de beneficiarios finales, hay un 13% de carga de las estructuras, sociedades anónimas y fundaciones. Hay que seguir avanzando. Eso no es fácil, tiene un componente tecnológico, de seguridad, de carga, de cooperación, y ahí las autoridades están trabajando arduamente y nos consta. Y sobre delitos fiscales, el Ministerio Público anunció hace menos de un mes y unos días, de una operación que involucró, pues, las cuantías no son enormes, pero están tratando de proyectar la imagen de que hay cooperación en cuanto al el lavado de dinero producto de delitos fiscales. Este tenía un componente internacional, como se explica por el anuncio del Ministerio Público. Y lo que viene, porque luego esto va a seguir, son los activos virtuales y la criptoeconomía. Panamá está a duras penas tratando de pasar una ley que ha sido vetada, volvió a ser aprobada, vamos a ver qué suerte tiene. Sin embargo, hay un problema mundial que es la regulación de los activos virtuales y la transparencia. Los datos duros de Gafi son los siguientes. En junio se hizo una actualización acerca de la implementación de los estándares en ese tema y solo 29 jurisdicciones de 98 que fueron consultadas han aprobado algún tipo de ley en este tema de identificar a los participantes que se dedican, que participan en actividades de activos virtuales. Y el problema es peor porque de esas 29 jurisdicciones de las 98 que han aprobado algún tipo de norma, solo un pequeño grupo, no se cuantificó, ha comenzado a aplicar las leyes emitidas. Esto está apenas iniciando. Y por último, damos una especie de sugerencias, entre ellas está que hay que insistir mucho que de esto saldremos fortalecidos. La verdad que esto se puede terminar con una nota positiva de que después que pase toda esta larga y oscura noche, la esperanza es que se saldrá con un sistema más fortalecido, por lo menos estructuralmente, y que debemos hacer todo lo posible para no volver a caer, porque se puede salir y se vuelve a entrar. Panamá tiene 3 experiencias y podría ser una cuarta, y sobre todo que tenemos que hacerlo por y para nosotros mismos. Sugerencias prácticas que yo he dado entre varias. Uno, que hay que perfeccionar el gobierno corporativo del propio regulador. Es increíble, pero todavía falta nombrar un miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, que viene del sector privado. Y eso es fundamental, que esa directiva esté completa para que tenga la mejor gobernanza posible. Y que hay que buscar mecanismos para que el registro de beneficiarios finales se cargue y la información pueda ser utilizada incluso por gente que la necesita, pero que hoy la ley no le permite, que son, por ejemplo, los oficiales de cumplimiento de las entidades que hoy en día tienen que contentarse con una declaración jurada del cliente que les dice que el beneficiario final es X, pero estaría mucho mejor si pudieran contrastar esa información con un registro oficial como el registro de beneficiarios finales. Les doy las gracias por su atención y quedo a la disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.